Gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctora Lulú Arriaga, por esta invitación a participar en este curso. Y como una buena apasionada, la microbiota y su papel en la regulación de la inmunidad y la inflamación es algo que nos ocupa y nos preocupa a partir de su desarrollo en el temprano 2002. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es un conjunto de microorganismos, genes y sus funciones. Nosotros estamos hechos de microbioma. Y ese microbioma nos habita en todos y cada uno de los sitios que ustedes se imaginen en este momento. Aquí les pongo un ejemplo, que es la piel. Y en la piel, dependiendo del sitio de muestreo, es la predominancia de determinados filos. Filos, en la clasificación de las bacterias, es la más amplia, que incluye a las demás, a las órdenes, a las clases, a las familias, a los géneros y a las especies. De tal forma que es un conjunto, el microbioma es un conjunto de microorganismos que ocupa un sitio específico en el mismo, que hace funciones cooperativas, comensales y simbióticas para mantenernos en estado de salud, ¿sí? Y entonces sin ellos nosotros no tenemos concebida la vida, porque hacen una función complementaria a lo que el día de hoy somos. Y en ello, este microbioma, como les mencioné, son los filos, los representantes de este discreto equilibrio, a lo cual le llamamos una eubiosis. Eubiosis viene del equilibrio que nos dan los comensales y los simbióticos y que nos diferencia en momentos de salud y de enfermedad. Y que estos varían no solamente en el tejido u órgano que lo compone, sino que también en la enfermedad, en la edad, en el fondo genético, en lo que comemos, en el hombre, en la mujer, en lo que somos. Y entonces, con esta primera clasificación que fue derivada del ejercicio del genoma humano, en donde quedó una gran cantidad de material genómico que no se clasificaba como parte del genoma humano, se empezó a explorar por qué quedaba toda esa información no clasificable. Y esa información no clasificable era el microbioma. Y el microbioma está compuesto por bacterias, por virus, por fagos, por parásitos y por helmintos. Y el tamaño de ellos, ustedes lo ven en esta diapositiva del lado izquierdo, en un tamaño de nanómetros a centímetros. Y este microbioma también varía en densidad. En la boca tenemos alrededor de 10 a la 3 diferentes microorganismos, mientras que en el colon podemos tener hasta 10 a la 14. De esta manera, un filo es lo que ustedes tienen representado en su diapositiva en la parte de abajo, y pueden ver al número de familias tan extenso que en este lo compone. Y aunado a este microbioma, estos organismos vivos que se posan y habitan entre nosotros y coadyuvan funciones realmente relevantes, pues también son microorganismos. Y son microorganismos cuya función tienen la comunicación con las células nuestras, con las células eucarióticas, no solamente de la respuesta inmune, también las epiteliales, los enterocitos, los colonocitos, el sistema nervioso central, etc. Y como buenos organismos vivos, también tienen un metabolismo, al cual denominamos metaboloma. Y entonces ustedes pueden observar en esta diapositiva cómo en cada uno de los diferentes nichos está variando de forma muy dramática la presencia de estos filos
y que hacen, en la gráfica de abajo, están los metabolitos que sintetizan. Y estos metabolitos tienen funciones como de darnos alimento a las células que nos componen, como los ácidos grasos de cadena corta, o bien como algunos de estos, al formar un epitelio, son los que promueven las uniones estrechas para que entre uno y la otra célula se lleve a cabo la formación de cualquiera de los epitelios, del epitelio intestinal, del epitelio respiratorio, de la piel, del riñón, de la uretra y todos aquellos que conocemos y que nos conforman. Y para ello fue necesario, además de conocer qué es el microbioma, el conjunto de microorganismos en un sitio determinado con funciones específicas y que tienen una comunidad cruzada, que tienen una comunicación cruzada con nuestras células eucariotes, también requerimos de otras disciplinas, como las ómicas. Y las ómicas y el microbioma nos va a permitir conocer todo el entorno. Ya les mencioné la parte de la metabolómica. La parte de la metabolómica generalmente la hacemos de tipo dirigida o no dirigida, de forma semi-cuantitativa o cuantitativa, para determinar de esos microorganismos que habitan un sitio específico, un colon, un yeyuno, un estómago, la cavidad oral, por hablar solamente del tracto gastrointestinal, y estos microorganismos, al estar vivos, tienen la capacidad de transcribir los genes que lo componen para que al transcribirse, al activarse, tengan la capacidad de su duplicación y también de llevar a cabo funciones específicas que iremos revisando posteriormente. Y entonces, de conocer muy pocos microorganismos, en el año 2000 llegamos a conocer cientos de miles de microorganismos, de los cuales actualmente no somos capaces de cultivar a todos ellos, pero que a través de herramientas bioinformáticas somos capaces de identificarlos. Por ejemplo, las bacterias tienen una huella digital, y esta huella digital es el 16S. Y cada bacteria tiene una secuencia única que lo distingue de la otra. Y esta secuencia de 16S no solamente lo componen 1500 nucleótidos, de los cuales el orden de los mismos está compuesto por regiones conservadas, semiconservadas y muy variables. Y las muy variables son las que nos dan la oportunidad de conocer a las especies. Y poco a poco se han ido venciendo los retos de tener cultivos de ellos para realizar también lo que mucha investigación se ha generado alrededor de la proteómica. Entonces, los microorganismos que están ahí son de cierta naturaleza, hacen ciertas funciones y transcriben ciertos genes para fines de salud y enfermedad. Y así es como empezamos a conocer esta fascinante historia. Y por mucho, el órgano más estudiado ha sido el intestino, ¿sí? Y el intestino es el que nos ha dado los primeros indicios de cómo la participación de la respuesta inmune es relevante. Y entonces aquí tenemos una caricatura que simula un epitelio intestinal. Y en ese epitelio intestinal, en la parte superficial, ustedes ven un sinnúmero de morfologías que son las bacterias. Pero también sabemos que en este epitelio no todas las células son iguales. Hay células enteroendocrinas
y también células M, y también hay algunos espacios y por las características de las células dendríticas que a través de sus proyecciones son capaces de penetrar ese epitelio para identificar, para presentar a estas células que los componen. Y aquí ustedes pueden ver cómo esta microbiota que mencionaba muy asertivamente el doctor Hernández Pando, pues tiene la función de la secreción de los péptidos antimicrobianos, esencialmente las defensivas. Y esas defensivas para una regulación del tipo gamma. Pero además, estas células enteroendocrinas sintetizan péptidos, y estos péptidos GLP y PY son liberadores inductores de la secreción de serotonina, muy útil para la estimulación del funcionamiento en el cerebro. Y entonces, ojo, está viendo el estímulo en el intestino y estamos viendo funciones y activaciones en cerebro, en hígado, en páncreas y en otros sitios. ¿Por qué? Por los metabolitos que estas bacterias son capaces de secretar y que estimulan, porque secretan, por ejemplo, GABA, ¿no?, que ustedes aprendieron en sistema nervioso central, pero que las bacterias también lo hacen. Y que estas células M, que son las monitoras de la respuesta inmunológica, pues resulta que son capaces de estimular a las células dendríticas, y estas células dendríticas van a tener un impacto directo tanto en los linfocitos T innatos como las células B, también innatas, para crear una memoria. Y a través de esta interacción con las bacterias se da la generación de la IgA. Entonces depende de esa microbiota que haya una síntesis y una diferenciación de esa IgA que va a tener una función relevante a través de las mucosas. Así también, cuando estos espacios, estas uniones estrechas que tiene entre célula y célula para formar un epitelio se distiende porque nos estamos alimentando o porque estamos perdiendo el intestino, tiene un sistema inmunotolerante, ¿sí? Hay bacterias ahí y la pregunta inmediata que ustedes se hacen, ¿por qué no reactiva inmediatamente? Porque el sistema inmunológico se encuentra en equilibrio. Cuando este epitelio, las uniones estrechas se relajan, entonces se filtran algunas bacterias que son fagocitadas rápidamente por los macrófagos o bien presentadas a través de las células dendríticas mismas que sufren una diferenciación de tipo maduro, semimaduro o sin madurar, para dar una respuesta inmunológica, ¿sí? Una respuesta inmunológica a través de presentársela tanto a los linfocitos B como a los T, para generar una respuesta a nivel epitelial de equilibrio de células TH1 con las TH2, las T reguladoras y las T-rex, de tal manera que todo este equilibrio, toda esta activación del sistema inmunológico se da continuamente en este epitelio. Y esta respuesta inmune que nos ocupa y esta activación de todas estas subpoblaciones está mediada por bacterias que deben de estar ahí como parte de la eubiosis, del equilibrio de las bacterias que deben de estar. Por ejemplo, bacteroides frágiles. Bacteroides frágiles secreta su
polisacárido determinado PSA, y ese PSA se ha demostrado que es capaz de activar a las células, es presentado por las células dendríticas, y estas a su vez son presentadas a los linfocitos, y estos linfocitos secretan el TGF-beta, y posteriormente va a haber la síntesis de la interleucina 10. Y por otro lado, existen bacterias segmentadas filamentosas, y esas bacterias segmentadas filamentosas tienen la capacidad de activar a los linfocitos innatos para secretar la interleucina 23. De tal manera que en esta regulación de la respuesta inmune se establece una comunicación continua en equilibrio de nuestra microbiota y nuestro sistema inmune. ¿Y qué sucede cuando nace una persona? Pues esta persona que se encuentra en una madre que está a punto de parir, y que la forma de parir puede ser a través del parto o a través de cesárea, la exposición de las bacterias, las primeras a las que ese recién nacido se va a enfrentar, si es por cesárea, se va a colonizar rápidamente por bacterias del tracto, de la mucosa oral, y si nace a través del parto, se va a colonizar por las proteobacterias que posteriormente van a garantizar los firmicutes y los bacteroidetes una persona sana. Pero además, si exponemos de forma temprana a estos individuos a los antibióticos, inmediatamente generamos un desequilibrio al cual vamos a denominar disbiosis, que al alimentarlo con la leche materna, lo que vamos a crear es una eubiosis. Así, desde el primer momento del nacimiento, estamos incidiendo en la microbiota que va a tener ese individuo simplemente por la forma en cómo nació y de cómo se alimentó. Y por si fuera poco, ese equilibrio, esa eubiosis intestinal, va a comunicarse a través de diferentes ejes. ¿Con qué? Con el aparato respiratorio. ¿Con qué? Con el cerebro. Vamos a ver más adelante. ¿Con qué otro eje? Con el hígado. Y entonces, si no tenemos una eubiosis intestinal, esa exacerbación de la respuesta inmune y los metabolitos y las citocinas que ahí se secretan van a impactar de forma lejana en otros sitios. Y ustedes, la pregunta que se harían es: ¿y qué tengo que hacer para favorecer un microbioma en salud? ¿Y qué no debo de hacer para llegar a la enfermedad? Y aquí, en un esquema muy simple, ustedes tienen efectos positivos y negativos, ¿sí? Y entonces hay que tener una dieta rica en prebióticos, probióticos y proteínas, ¿sí? Hay que caminar, hacer ejercicio, ¿sí? Hay que tener un desarrollo cognitivo, aprender todos los días, leer y cultivarse, porque esto también nos va a ayudar. Y también el hacer estas acciones va a permitir tener un microbioma en equilibrio y, por lo tanto, facilitar la erradicación de cualquier patógeno. Así de sencillo. Si no queremos hacerlo, también está el otro lado, que es comer comida chatarra, ¿sí? Alimentarnos en exceso de carbohidratos y grasas, lo cual impacta severamente en nuestro peso corporal, y junto con el impacto del peso corporal se genera una inflamación crónica de bajo grado que se perpetúa y que además causa desórdenes gastrointestinales y, en casos extremos, no muy extremos, el cáncer de colon. Y el cáncer de colon con frecuencia es de tipo normal.
Y entonces en la microbiota siempre nos vamos a referir como una eubiosis o una disbiosis. Y entonces una eubiosis es un sinónimo de salud y una disbiosis de enfermedad, ¿sí? Pero además están involucrados otros factores como los genes, los alimentos y los fármacos, ¿sí? En que la cantidad de las bacterias y la diversidad que los contengan van a favorecer la síntesis de una gran diversidad de metabolitos, ácidos grasos, propionato, butirato, que con ellos las células de los enterocitos se van a alimentar y van a ser capaces de señalizar de forma reiterativa un epitelio sano. Pero si lo que comemos son siempre lo mismo de comidas rápidas, porque nunca tenemos tiempo de tener alimentos balanceados, pues entonces lo que generamos es disminuir la diversidad de la microbiota, disminuir la señalización intracelular y disminuir el estímulo de la respuesta inmune para mantenerla en equilibrio. Y entonces, si no están estos ácidos grasos de cadena corta en un equilibrio dado por la diversidad de la microbiota, pues entonces vamos a tener que no va a haber la síntesis por las células endocrinas de los péptidos que requieren la activación de cerebro en sistema nervioso central. Siempre vamos a estar cansados, va a ser falta energética y nuestra glucosa se va a desequilibrar, ¿sí? Definitivamente esta glucosa va a estar en desequilibrio, lo cual nos lleva rápidamente a un proceso de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Estas partes, esta diversidad de la mucosa, pues depende de nosotros y cada uno de nosotros en la alimentación, en el buen comer y en el mantenimiento de nuestros tejidos de forma idónea, y que cuando esto no ocurre, el tejido se empieza a perder en consistencia, las bacterias se empiezan a infiltrar y entonces existe un metabolismo de tipo endotoxemia. Y ese metabolito de tipo endotoxemia induce la inflamación, el gasto energético y el desequilibrio de la concentración de glucosa en nuestro organismo, que posteriormente vamos a ver el estadio final, que es la diabetes. Y entonces hablábamos de estos ejes. Todo lo que ocurre en el intestino y en el equilibrio de la microbiota y mantener una gran diversidad por lo que comemos y por lo que somos, va a comunicarse a través de estos ejes. Y entonces el lipopolisacárido, ustedes conocen muy bien, va a señalizar para TLR4 y las MAP activarán a las células de Kupffer, y los probióticos son activadores de las células NKT. Y Klebsiella pneumoniae, ¿a quién creen? A las células reguladoras TH17. Y entonces, para que tener un hígado sano, necesitamos tener un intestino en equilibrio. ¿Por qué? Porque se van a ver afectada el sistema inmunológico a través de si tenemos periodos recurrentes de endotoxemias dados por lipopolisacáridos que activaría. Los ácidos grasos de cadena corta tienen como misión no solamente la parte local a nivel intestinal, sino que también crean la homeostasis en la microglia, en cerebro y las células T reguladoras. Y esto lo hace dependiendo si tenemos una eubiosis, el cerebro y el intestino están en el equilibrio y nuestro sistema inmunológico también no está. Pero si tenemos una disbiosis, se desequilibra
el intestino, pero también el cerebro, y las células T reguladoras se disminuyen. Así también en el eje del pulmón y del intestino también se observa que los ácidos grasos, cuando se encuentran en las concentraciones indicadas debido a la eubiosis, existe un incremento de células mieloides, fundamentales para cualquier patógeno en ese organismo. Las desaminotirosinas para la producción de interferón del tipo 1, cuyo órgano blanco de los virus es el pulmón. Entonces necesitamos que esas células se encuentren competentes para contender en tiempo, antes decíamos en las estaciones de invierno, pero cada vez es menos respetables las estaciones para que las infecciones por estos virus se den, y vean, las T reguladoras las necesitamos para enfermedades como causadas por las pseudomonas, como los lactobacilos y los neumocitos. De tal manera que esta comunicación a través de los metabolitos y de esta regulación fina que se da a nivel intestinal se refleja en los órganos. Y son los prebióticos los ingredientes alimentarios que promueven la proliferación de las bacterias gastrointestinales. Y estos pueden ser de origen natural, que son todos los que tienen en su encuadre naranja, que son los cereales, las frutas, los plátanos. Ustedes conocen perfectamente todos ellos. Y lo que hay que hacer es el consumo. Y también los hay de tipo sintéticos, cuando las personas no tienen la tolerancia o no tienen el agrado porque no se sienten a gusto comiendo plátano por el olor o la consistencia. Entonces hay algunas alternativas como la lactulosa, los metalo-oligosacáridos, las octodestrinas, etcétera, que tienen este papel. ¿Y por qué tienen que ser relevantes? Pues simple y sencillamente porque son carbohidratos y porque las bacterias lo que hacen para tener un estado de salud es la fermentación. La fermentación en estado de anaerobiosis. Y esta fermentación la hace desdoblando estos oligosacáridos complejos en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos que ustedes pueden observar en estas listas. De tal manera que además de los prebióticos tenemos a los probióticos. Y los probióticos son aquellos que se han identificado que dan un beneficio en la salud a través de los primeros estudios de microbiota en diferentes órganos y sistemas. Actualmente existen abundantes listas que nos permiten conocer qué microorganismos nos ocupan y qué nos acompañan en salud o en enfermedad. Tenemos estos probióticos que son competentes contra los patógenos, que generan los metabolitos que requerimos para llevar a cabo la señalización intracelular que tanto el doctor Leopoldo como el doctor Hernández Pando mencionaban de manera muy detallada, pero si estos no están, no hay manera de que al patógeno respondan de una manera eficiente y eficaz. El NF-kappa beta, la inmunorregulación, etcétera. Tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud. Los microorganismos vivos confieren un efecto de beneficio, ¿sí?, para nosotros mismos cuando se administran en cantidades adecuadas. Los probióticos definitivamente, para mantenernos en nuestro organismo, necesitamos de su ingestión diaria. No son capaces de reproducirse ni de mantenerse de forma infinita. Deberán de ser consumidos, y los más estudiados, que seguramente cuando ustedes reciben algún curso de alguna prescripción, cualquiera que ésta sea, les dan probióticos
y los probióticos son bifidobacterios. ¿Por qué? Porque el microorganismo que más habita en densidad y en diversidad son los lactobacilos, y que además han demostrado, como vamos a ver más adelante, que son útiles en el tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces, la dieta es lo más barato para tratar la disbiosis. ¿Sí? Aquí este ejemplo es una dieta mediterránea que nosotros a lo mejor consumimos una vez a la semana, una vez cada 15 días o a lo mejor una vez al mes. Pero podemos consumir la dieta mexicana, que también va acompañado de sus prebióticos y probióticos. Los ácidos grasos de cadena corta son muy elementales porque tienen y porque se unen a un receptor del tipo 43 que acoplan a la proteína G y que son capaces de regular la respuesta inflamatoria. La dieta occidental también se ha visto que tiene un efecto en las poblaciones y en las especies microbianas que componen a nuestro microorganismo. Entonces, son los ácidos grasos que vamos a obtener a través de esta alimentación los que nos van a favorecer. Sin embargo, alimentos que perjudican a esta diversidad y a esta microbiota son los ultraprocesados, las galletas, los pasteles, etcétera, etcétera, los cuales tienen un alto contenido en grasas, una baja concentración de calidad de azúcares, porque son azúcares primarios que no inducen una fermentación anaeróbica, y que el consumo procesado de jamones, salchichas y demás también hacen e impactan en la pérdida de una diversidad, y por supuesto el alcohol. El alcohol está plenamente justificada la pérdida de la diversidad de la microbiota. ¿Y cuáles mejoran? Pues dietas altas en fibras, cereales, integrales, legumbres, frutas enteras, verduras. Y estas dietas ricas generan una gran cantidad de ácidos grasos a través del estímulo y de la proliferación de los bifidobacterios y lactobacilos, que son los más dominantes en estos sitios. Y los probióticos que se encuentran en los yogures, por supuesto, también lo son. Existe una enfermedad causada por este microorganismo denominado Clostridoides difficile. Este puede causar enfermedades tan simples como una diarrea leve, que puede convertirse en una diarrea más grave y posteriormente en una pseudomembrana para convertirse en un megacolon. Y esto se debe pues simplemente a una terapia por antibióticos. En muchas razones y bajo muchos escenarios recibimos prescripciones de antibióticos injustificadas que lo que hacen es dañar a nuestra microbiota intestinal, y que esta lo que hace es que un microorganismo comensal y simbiótico como es el Clostridoides difficile, que se encuentra en forma de espora, cambie a su forma vegetativa y además sintetice una toxina que a concentraciones nanomoleculares son capaces de dañar nuestro epitelio mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de regenerarlo. Y aquí tenemos una lista de 3 columnas de diferentes antibióticos que hacen la predisposición de este Clostridium difficile y que causa diarrea, fiebre, dolor abdominal, pero posteriormente el megacolon tóxico, la diarrea acuosa, y la persona, de no ser compensada, puede perder la vida en unas pocas horas. ¿Y qué es lo que hay que hacer con este tipo de sujetos? Hay que retirar el antibiótico, si es una infección de leve a moderada, hay que dar vancomicina,
que se ha demostrado ser útil para este tipo de microorganismos, y si ya está en los estados críticos, la FDA tiene aprobada el trasplante de microbiota fecal, de materia fecal. Existe una unidad de trasplante de materia fecal en la Facultad de Medicina, y todos aquellos es más rápido jalarle al inodoro dónenla, ¿sí? Pueden salvar muchas vidas. Los probióticos también son útiles en combinación con algunos antibióticos y con algunos microorganismos como los que tenemos enunciados: Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidium, todos ellos como probióticos más un antibiótico puede ayudar a retener la gravedad de la enfermedad, teniendo un mejor efecto el trasplante de materia fecal. Es otra de las patologías el síndrome de intestino irritable. Este síndrome de intestino irritable tiene alteraciones psicológicas de ansiedad y depresión, pero también tiene anomalías de motilidad y de sensibilidad. Es una de las razones de la falta laboral, y esto es por un desequilibrio entre los filos de Firmicutes y Bacteroidetes, lactobacillus, un incremento de filos y bacteroidetes y una disminución de lactobacillus y bifidobacterias. Y en etapas tempranas, esta colonización del desarrollo normal tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal. En una dieta equilibrada para el síndrome de intestino irritable tiene 3 ejes este tratamiento. El primero es un enfoque tradicional o periférico que busca, lo primero que hay que hacer en un paciente es disminuirle el dolor, desaparecer la diarrea o la constipación, para posteriormente atender el segundo eje, el segundo nivel, que sería el central. Hay que darle a estos pacientes del síndrome de intestino irritable antidepresivos y terapia psicológica, puesto que hay un desequilibrio del eje hipotálamo-intestino. Y el tercero, pues es la modulación. Hay que modular la microbiota en el intestino para que estos pacientes mejoren. ¿Con qué? Pues con lo que hemos estado mencionando, con prebióticos, con probióticos, con el uso de antibióticos. Y ustedes tienen 2 esquemas, uno hacia la izquierda, que es todo si comemos mucho, si además tenemos factores de intolerancia a ciertos alimentos y tenemos comidas ricas en grasas, todo ello nos lleva al síndrome de intestino irritable. Pero si disminuimos la ingesta de alcohol, si no comemos en abundancia y hacemos comidas escasas pero frecuentes, si incluimos en nuestra dieta la fibra, si disminuimos el dejar de movernos, si tenemos la disminución de los lácteos, de las grasas y de la cafeína, todos estos pueden actuar en convergencia para poder manejar de una manera exitosa el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, existen otras enfermedades como la de Crohn. En la de Crohn sabemos que existen mutaciones en receptores como el NOD2, y estas enfermedades también se sabe que existe una predominancia de Firmicutes y Bacteroidetes, protobacterias y actinobacterias, y esto crea un efecto de tipo antiinflamatorio y mantiene, fíjense bien,
como el equilibrio inmunológico. Está estable, está el epitelio completo y están las bacterias y la mucosa intacta. Mientras que cuando cambia la microbiota por defectos genéticos en el NOT, en el ATG, en el CART, sí, que ya habían mencionado mis colegas anteriormente y que no me voy a detener en ellos, así como en efectos ambientales como los antibióticos, las infecciones entéricas, la alimentación al pecho materno, la dieta o el fumar, todos ellos hacen e inducen una respuesta de tipo proinflamatoria. Y esa respuesta proinflamatoria se traduce en una disminución de la microbiota, un incremento de los firmicutes y otro incremento de ellos. Y así, en la enfermedad de Crohn, es las citocinas inflamatorias 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa los que causan este daño a nivel de epitelio. En el síndrome de Cushing, nuevamente tiene una base, y la enterocolitis necrosante, que es la forma en cómo un recién nacido se coloniza por proteobacterias, y esas proteobacterias generalmente se ve en individuos que nacen antes de término, y al nacer antes de término se alimentan con fórmula láctea, y esa fórmula láctea favorece a los facultativos anaerobios, disminuyen los bifidobacterios, etcétera, y esto hace un megacolon, que es esta inflamación que ven en este recién nacido. Aquí se observa, y lo que tiene es un exceso en la síntesis de metano. ¿Sí? La prevención de los probióticos, a través de ellos, la infección por Helicobacter pylori, se ha demostrado que el uso de probióticos en pacientes infectados y la administración de los antibióticos con cualquiera de estos microorganismos tiene un éxito superior al uso solamente por antibióticos de 85 versus 70%. Se abre una avenida muy rica en muchas patologías que no me dieron tiempo de presentárselas, pero que van a dar oportunidad de ser utilizadas para la erradicación de enfermedades causadas por enfermedades infecciosas o enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades con alteraciones genéticas, etcétera. Muchas gracias.